Bueno, muy buenos días a todos. Este es el séptimo encuentro de las capacitaciones que estamos realizando a través del Zoom. Queremos también recordarles que tienen disponible todas las demás capacitaciones que se han ido desarrollando hasta el momento. Normalmente lo estamos haciendo cada 15 días los miércoles en el horario de las 11 o de las 15 horas. Depende mucho también del docente invitado. Así que bueno, tienen todo a disposición dentro de la web de enfermería que nosotros las grabaciones las vamos subiendo. Bueno, y ahora vamos a tener una invitada que es la licenciada Pamela Vera. A ella muchos de ustedes ya la conocen, sobre todo las personas que trabajan con los pacientes de médula ósea. Ella va a desarrollar el tema sobre la obtención de médula y la recolección de aféresis. Les voy a pedir un favor, que recuerden colocar en el chat, así nosotros podemos tomar la asistencia y después podemos pasarla también a nuestros registros, que coloquen su apellido, su nombre, y una gran ayuda es el legajo, así que para nosotros es muy útil ese dato también. Recuerden también que ante alguna consulta pueden escribir en el chat y si no, tranquilamente, si te parece bien, Pamela, pueden abrir su micrófono. Así que bueno, muchísimas gracias y si te parece bien, Pamela, damos inicio a tu tema. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. La idea de la charla de hoy es que hablemos lo que hacemos habitualmente en el EPC de trasplante de médula. Em, yo preparé lo que sería la obtención de las CPH, de las células progenitoras, o como también decimos, médula ósea. Y entre uno de los varios procedimientos que hacemos, la idea es hablar de la recolección por aféresis, por un lado, y la obtención, la colecta de médula ósea en quirófano. Si puedo pasar acá. Ahí va. Bien. Primeramente nos tenemos que preguntar qué es el trasplante de médula ósea o el trasplante de CPH. El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es una opción de tratamiento para una amplia variedad de trastornos tanto hematológicos y no hematológicos. Esto consiste en la infusión de precursores de la hematopoiesis, lo que hace es permitir restaurar la función de la médula ósea de ese paciente y reducir el periodo de neutropenia severa causado por la quimioterapia recibida, las altas dosis de quimioterapia. ¿Y cuáles son las fases del trasplante? En principio es la procuración, es decir, la obtención de esa médula ósea, la criopreservación, si aplica, es decir, la congelación de esas células, se las lleva a temperaturas bajo cero, se las conserva. El almacenamiento de esas CPH, el régimen de acondicionamiento, es decir, la quimioterapia que va a recibir ese paciente previo al trasplante, la descongelación de las células si fueron criopreservadas y la infusión. Y por último, la fase aplásica y recuperación post-trasplante de esas células, ¿no? Pero, ¿qué son las CPHs? Este tipo de células tienen la particularidad que tienen la capacidad de autorrenovarse, diferenciarse en múltiples linajes como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Estas células en particular tienen un marcador en su superficie que se llama cúmulo de diferenciación positivo, 34 positivo, una glucoproteína transmembranal y se expresa selectivamente en las CPH. Bueno, y un poco de historia con respecto a lo que es el trasplante de médula. Allá por el siglo XIX se propone un concepto de una célula precursora de la cual se originan todas las líneas celulares hematopoyéticas.
Alrededor del 51 se muestra que era posible evitar la muerte de ratones sometidos a dosis letales de radiación, con la administración de células provenientes de la médula ósea, de un ratón de la misma cepa. Y se demuestra que esto era debido a la colonización de la médula ósea del ratón que recibía esas CPH. Alrededor del 57, Thomas realiza los primeros trasplantes de médula ósea en humanos, obtenidos esta CPH, esta médula ósea, de costillas de cadáveres y de las crestas ilíacas de pacientes y donantes, con escasos resultados. Pero esto, sin embargo, fue una primera experiencia que demuestra que fue posible administrar cantidades relativamente grandes de médula ósea por vía intravenosa sin toxicidad. Luego viene el reconocimiento del HLA, del complejo mayor de histocompatibilidad, que fue un descubrimiento crítico para el desarrollo del trasplante de médula, ¿no? Alrededor de los 70 empiezan a aparecer las primeras máquinas de aféresis o separadores celulares. Bien, entonces se observa que la cantidad de CPH de la sangre periférica se incrementaba sustancialmente durante la recuperación del efecto mielosupresor de la quimioterapia, o la posterior administración de factores estimulantes de colonia. Entonces, esto más la suma de las máquinas de aféresis permite llevar a cabo los primeros trasplantes autólogos de CPH provenientes de la sangre periférica y posteriormente los trasplantes halogénicos. Bien, y a fines de los 80 se demuestra que la sangre del cordón umbilical es rica también en CPH, que permite que se llevara a cabo los primeros trasplantes halogénicos con éxito, proveniente de esta fuente, ¿no? ¿Y cómo estamos en Argentina? Bueno, en Argentina tenemos la ley 22.990, que es la ley que establece un régimen normativo con alcance general para todo el territorio de la República, tendiente a regular actividades relacionadas con sangre humana, componentes, derivados y subproductos. A su vez, está la ley de trasplante de órganos, que es la número 27.447, que regula todas las actividades relacionadas a la obtención de órganos, tejidos, células de origen humano en nuestro país. Bueno, y por otro lado el INCUCAI, que es el ente que impulsa, normaliza, coordina y fiscaliza las actividades de donación, de trasplante de órganos y tejidos y células también en nuestro país. Y bueno, también, perdón, me pasé. Y esta es una de las resoluciones, las normativas con las que nosotros trabajamos en el EPC. Aclaro, el EPC son los elaboradores de procesamientos celulares, donde se manipulan todas las médulas, digamos. La resolución número 119.12, que es la normativa para las buenas prácticas de elaboración y laboratorio de preparaciones celulares. Nosotros trabajamos bajo todas estas leyes y resoluciones. Bien. A ver. Bueno. ¿Y cuáles son los tipos de trasplantes que podemos ver? Existe el trasplante, por un lado, el trasplante autólogo, donde esa médula ósea, esa CPH, son del propio paciente. Estas se obtienen previo a administrar la quimioterapia a ese paciente. El trasplante singénico, que es realizado en hermanos gemelos univitelinos. El trasplante halogénico, que es distinto a un gemelo univitelino. Por un lado está el donante relacionado, idéntico,
el donante relacionado haploidéntico, es decir, que comparten al menos un haplotipo entre donante y receptor, el donante no relacionado, que estos donantes son obtenidos a partir de los registros, de los distintos registros internacionales. Y el trasplante según la fuente de CPH. Tenemos 3 fuentes, uno proveniente de la médula ósea, la sangre periférica a través de la féresis y el cordón umbilical. Bien, vamos a empezar entonces con la recolección por aféresis de CPH. Bien, en principio cuando nosotros recibimos a un donante o un paciente que va a donar para sí mismo, va a venir a la entrevista médica, donde se le va a informar cómo va a ser el procedimiento, cuáles son los eventos adversos, se va a realizar un examen físico, se le va a hacer un laboratorio, serología completa, vamos a realizarle el grupo IFACTOR, el estudio inmunohematológico, que va a ser trabajado por el Servicio de Medicina Transfusional. Lo que vamos a hacer el día de la entrevista, nosotros los técnicos, que luego vamos a hacer la féresis, vamos a evaluar los accesos venosos de este paciente y por último la firma de los consentimientos informados. Bien. Entonces, hagamos de cuenta que este paciente ya tiene fecha de internación y o fecha de donación. Entonces, antes de realizar la recolección, este paciente va a recibir una preparación. Va a recibir una medicación durante 5 días con factores estimulantes de colonia. Es decir, estos son los mecanismos de movilización. La movilización es un proceso en el que se usan ciertas sustancias para provocar el movimiento de las células progenitoras desde la médula ósea hacia la sangre periférica. ¿Y cuáles son estos mecanismos de movilización? Pueden ser, por un lado, factores estimulantes de colonia, por otro lado, el plerixafor, o también quimioterapia más factores estimulantes de colonia. Bien. ¿Y qué es el factor estimulante de colonia? Hago una pequeña aclaración, ustedes que seguramente lo tienen como más claro que yo. El factor estimulante de colonia de granulocitos humano es una glucoproteína que regula la producción y liberación de los neutrófilos funcionales de la médula ósea. La administración de filgrastim, ya sea administrado solo o tras la quimioterapia, lo que hace es movilizar la CPH hacia la sangre periférica. Yo voy a mencionar en este caso los factores y el plerixafor, que son los más conocidos. El plerixafor es una molécula pequeña antagonista del CXCR4 que inhibe de manera reversible la interacción entre el CXCR4 y el SDF1-alfa. Lo que hace es también movilizar la CPH de la médula ósea del paciente hacia la sangre periférica. Bien. ¿Y cómo es el mecanismo de movilización? A este paciente se le va a aplicar de manera ambulatoria, esto va a ser antes de la internación, factores estimulantes durante 5 días. Se va a indicar la dosis acorde al peso. Entonces, primer día de movilización, puede venir a la fundación, al sector de oncología, se va a aplicar el filgrastim, día 1, día 2, día 3, día 4, todo a la misma hora. El día 4 es el día que se va a internar, se va a aplicar los factores y va a realizar la internación. A las 2 horas lo que se hace es tomar una muestra de sangre y vamos a hacer un hemograma a ese paciente. Principalmente lo que necesitamos es un recuento de leucocitos
de leucocitos para ver si movilizó, si produjo o fabricó, por así decirlo, glóbulos blancos. Y por otro lado, vamos a hacer un recuento de CD34 positivo, un porcentaje de la sangre periférica. Si teniendo esos dos resultados hacemos los cálculos y sabemos que tiene menos de 10 células, es decir, menos de 10 CPH por microlitro en sangre periférica, este paciente es muy probable que a la noche reciba el plerixafor. Entonces solo lo que va a hacer es ayudar, como dar un empujoncito para que las células salgan a la sangre periférica. Bien. ¿Y cómo se obtienen estas CPH de sangre periférica? Bueno, acá yo tengo una foto que esta es la máquina que usamos en Fundación, que se llama Spectra Optia. Lo que tiene adentro es una centrífuga, por fuerza centrífuga, lo que hace es separar los componentes. Aféresis significa separar, discriminar, apartar. Lo que nosotros necesitamos en este caso, separar las células que nosotros necesitamos, el resto de los componentes se los va a devolver al paciente. Y existen diferentes separadores celulares o máquinas de aféresis, pueden ser de flujo continuo, flujo discontinuo, eso ya depende de la marca, ¿no? Bien. Las recolecciones de CPH se pueden ser de pequeños volúmenes, es decir, cuando se procesan 2 o menos volemias del paciente, o de grandes volúmenes mayores a 4 volemias del paciente. Es decir, nosotros calculamos la volemia del paciente y eso lo vamos a multiplicar por 4, lo vamos a pasar 4 veces por la máquina. Y esto hace que el procedimiento dura alrededor de 4 a 6 horas. Por eso nos van a ver temprano siempre por el piso, el 9º piso, alrededor de las 7 de la mañana, como para 7:30, 8 ya tenerlo conectado al paciente, y sabemos que hasta el mediodía o pasado el mediodía vamos a estar con la féresis, o sea, es toda la mañana. Bien, y puede suceder que necesitemos 2 días de recolección. Si la cantidad de células que colectamos no fue suficiente para que este paciente se pueda trasplantar, al otro día nuestro paciente va a volver a recibir la misma medicación y lo vamos a volver a conectar a la máquina. Bueno, acá yo puse una imagen para que vea qué es lo que ingresamos en la máquina. El programa se llama recolección continua de células mononucleares. Vamos a ingresar los datos del paciente, te pide sexo, peso, altura, hematocrito, y automáticamente la máquina nos va a calcular la volemia del paciente. Ese volumen, esa volemia, lo vamos a multiplicar en total por 4. Bien. Llega el día de la féresis y yo necesito saber cómo voy a colectar al paciente, qué tipo de acceso, ¿no? Por lo general utilizamos un catéter, que es un acceso venoso central, que puede ser yugular, femoral o subclavia. Es un catéter temporario, doble lumen, semirrígido. Por lo general en pediatría, como son pacientes más pequeños, utilizamos un 8 French y en el adulto un 12 French. También podemos conectar a nuestro paciente por vía periférica, principalmente cuando son donantes, que son donantes sanos, tienen buenos accesos. Lo que se hace es conectar de cada brazo al paciente. De un lado ponemos una vía para retornar la sangre y del otro lado conectamos una aguja tipo butterfly para hacer la extracción de la sangre. Y si tenemos un paciente, por ejemplo, si fuera un autólogo, que está en plan de diálisis, también podríamos hacerlo por la fístula arteriovenosa. Esas serían las 3 opciones, digamos, como para conectar al paciente. Bueno, acá yo puse una imagen de una recolección. Acá está la máquina. Acá atrás vemos al paciente. Y en este caso estaba conectado a un catéter, así que bueno, acá justo está tapado con un campo, pero el paciente está conectado a su catéter. El procedimiento lo hacemos en la habitación. El paciente va a estar acostado, está despierto, puede mirar la tele.
Bien. Bueno, bueno, esto es algo que nosotros prestamos especial atención con respecto a la anticoagulación durante la féresis. O sea, nosotros usamos anticoagulante para que cuando la sangre circule en la máquina no se coagule. Utilizamos ACD, que se llama ácido citrato de dextrosa más adenina, en diferentes proporciones, y le adicionamos también heparina a esta unidad de ACD. Eso lo hace que nos permite reducir la proporción y enviar menos anticoagulante al paciente, que a su vez también permite reducir los eventos adversos relacionados al anticoagulante. Bien, principalmente lo que hace el ACD es un quelante del calcio, entonces hace que baje el calcio en sangre, el potasio también puede bajar, consume el calcio en sangre. Bien, ¿qué puede suceder durante la féresis? ¿Qué eventos adversos se pueden llegar a presentar? Uno de ellos es la hipotensión, es decir, por el volumen de sangre extracorpórea. Nosotros en la máquina extracorpórea tenemos alrededor de 300 mililitros. Tal vez en un paciente adulto, 300 mililitros de sangre afuera no significa tanto, pero quizás para un paciente más menudito, 300 mililitros afuera, sí puede significar, entonces puede haber un poco de hipotensión. O que tengamos algún paciente, algún donante con fobia a las agujas, la canulación fallida, por ejemplo, se infiltró la vía, se rompió la vena, la mala red venosa, ¿no? Se rompe la vena, hay que volver a cambiar la aguja. Son cosas que se pueden presentar durante la féresis. Y la reacción al ACD, el anticoagulante, pueden presentar parestesias en la zona perioral, manos, pies, hipotensión, lipotimia, vómitos. En este caso, nosotros, quien está el operario, lo que hacemos es reducir la cantidad de anticoagulante y administrarle el calcio suplementario. Pausamos el procedimiento, esperamos que el paciente recupere, podemos infundir un poco de solución salina, como para lavar un poco. Esto se da aviso claramente al médico y enfermería. También si hay vómitos, para que se indique lo que sea necesario como para que el paciente esté más confortable. Bueno, y durante la féresis, bueno, algo que yo no lo puse acá, pero también tomamos muestras del paciente, del mismo catéter podemos tomar muestras, y hacemos control de hemograma y medio interno principalmente para ver si baja el calcio, el potasio, el magnesio, y si es necesario se administra. Y por otro lado también le hacemos un laboratorio a este producto de aféresis. Bueno, acá tenemos una foto de un producto que está precioso. Le realizamos un recuento de leucocitos, un hemograma. Tomamos 2 muestras, le hacemos un recuento de leucocitos y un recuento de CD34 del producto de aféresis. Con todo eso, nosotros vamos a calcular cuánto va a colectar nuestro paciente. Se calcula en dosis. Esta última. Se calcula en dosis. Igual ahora les voy a mencionar las dosis. Para ver principalmente si el paciente finaliza con esa colecta o al día siguiente deberíamos continuar. Bueno, eso ya estaríamos cerrando con la parte de lo que sería recolección. Y por otra parte habíamos mencionado lo que es la médula ósea, la obtención que se hace en quirófano, ¿no? Bien. Lo mismo, cuando tenemos un donante, principalmente son donantes, ya no se dona de manera autóloga médula ósea. También se realiza la entrevista médica, se le informa al donante sobre el procedimiento, también el examen físico, el estudio inmunohematológico por medicina transfusional. Si, por ejemplo, el receptor
es más grande que el donante, es decir, que pesa un 30% más que el donante, al donante se va a realizar una movilización también con factores estimulantes de colonias. Bueno, hace poco también tuvimos un caso de, eran hermanos, la donante era bastante más pequeña que el receptor, entonces lo que se hizo es aplicarle también factores estimulantes, lo hicieron en el domicilio, también lo podrían haber hecho en fundación, se aplicó durante 3 días, el día 3 fue el día de la colecta. Esto es lo que le mencionaba. Se realiza en vez de 5 días, son 3 días solamente para médula ósea, la movilización. Bien. ¿Y cómo es la obtención? ¿Qué tipo de anestesia se utiliza? Puede ser general o regional. El paciente va a estar colocado en decúbito ventral y se va a punzar las crestas ilíacas posteriores. Bueno, la imagen que está acá es una foto de una aguja de punción a aspiración, en este caso es de 11 Gali, polifenestrada, y lo que se hace, se punza la cresta ilíaca, se retira el mandril, acá lo vemos, se retira y se coloca la jeringa y se aspira médula ósea directamente de la fuente. Bueno, lo que se hace primero es una limpieza de la zona de punción, se colocan los campos estériles, previamente ya nos van a ver en quirófano armando la mesa con todos los materiales, y se va a aspirar, por cada punción se aspiran de 5 a 10 mililitros por vez. Como regla general, no extraer más de 15 mililitros por kilogramo de peso del donante. Puede alcanzarse un máximo de hasta 20 mililitros kilogramo, en caso de que el donante tenga una buena hemoglobina, una hemoglobina normal, ¿no? Bien. Bueno, acá en esta imagen van a ver ya la mesita armada, es una mesa acrílica con unas patas. Este es un set de jarros, un sistema de jarros. De un lado, se va colocando la médula que van extrayendo, aspirando, se colocan en este recipiente y se va a agregar anticoagulante. El anticoagulante que nosotros preparamos es solución fisiológica más heparina. Bien. Es decir, se adiciona solución anticoagulante por cada 100 mililitros de CPH extraída. Bien, a ver. Bueno, justo puse una foto de cuando estamos filtrando la médula. Lo que se hace, una vez que se obtiene el volumen deseado que van a extraer, le filtramos la médula 2 veces. Uno lo pasamos por un filtro grueso y después por un filtro fino. Es para eliminar principalmente restos de óseos, alguna grasita, alguna malla de fibrino, coágulos que se formen, se elimina todo. Y después tomamos muestras para el laboratorio. Le vamos a realizar también un hemograma, un recuento de CD34 y un hemocultivo. Todo esto siempre se rotula, se etiqueta, todo tiene que ir correctamente identificado. Bueno, acá tengo un poco más fotos de lo que vamos haciendo a diario. Acá podemos ver cada hematólogo punzando las crestas ilíacas. Acá abajo, esto es lo que decía, que nosotros la filtramos 2 veces para eliminar todos los restos de coágulo que se pueda llegar a formar. Luego se trasvasa a una bolsa de transferencia todo el contenido. Bueno, y acá tenemos otro set que es una especie de pie de suero con una bolsa y se va colectando ahí también. Los dos cumplen la misma función, es colectar todo el contenido. Bien, también para la médula ósea hay una cantidad requerida, una celularidad requerida. Según esto tenemos que tener en cuenta el peso ya de quien lo va a recibir, del receptor. En el caso de que sea un trasplante autólogo, se pide una celularidad, es decir, un recuento de CD34 de 1 a 3
por 10 a la sexta por kilogramo de peso, el CD34, es decir, de 1 a 3 millones de células por cada kilogramo de el receptor. Y en el caso que se tratara de un trasplante halogénico, también mínimo se va a pedir entre 2 y 10 por 10 a la sexta por kilogramo de el CD34. Y esto es lo que les comentaba de las diferentes dosis, tanto cuando se trata de una recolección por aféresis o médula ósea, las diferentes dosis, bueno, las fuentes, en este caso vemos médula ósea, los volúmenes colectados, la celularidad mínima requerida, sangre periférica o cordón umbilical. Entonces, esto nos va a dar la pauta de si la colecta fue suficiente con una o al día siguiente deberíamos continuar. Bueno, ¿y cómo estamos en Argentina y el mundo? Los últimos datos que pude encontrar es que en 2024 se realizaron 1.307 trasplantes de médula ósea. Se concretaron 832 trasplantes autólogos, 333 trasplantes halogénicos con donante familiar, 142 trasplantes halogénicos con donante no familiar. Los donantes voluntarios de nuestro país permitieron que puedan trasplantarse 98 pacientes argentinos y del mundo. Y asimismo también se incorporaron 16.189 nuevos potenciales donantes al registro nacional de donantes de CPH, el cual cuenta ya con 310.000 donantes inscriptos actualmente. Así que fue un buen número el año pasado. Bueno, y para ir finalizando, esto era el último dato. Cualquier duda o pregunta que me quieran hacer, estoy acá. Bueno, no me salió el cartel de gracias, pero tenía un cartel de gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pame. Con respecto a, hay acá en el chat, nos ponen una pregunta relacionada, una enfermera que en realidad ella no trabaja en el servicio de médula, pero Sí. se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la función de enfermería en relación a esta actividad? Es muy importante la función de enfermería para nosotros, pues es un trabajo en equipo el que realizamos desde el momento que este paciente viene a aplicarse el Figrastim de manera ambulatoria hasta que se llega el día de la internación, que lo reciben, lo entrevistan también, el paciente se interna temprano, tienen que tomar muestras de laboratorio, aplicar también la medicación. Y el día de la colecta, ¿qué participación tiene? También muchísima. Nosotros estamos desde muy temprano, siempre se consulta a enfermería, chequeamos entre las dos si se pudo aplicar la medicación a horario, cómo está, en qué condiciones, cómo pasó la noche. Desde nosotros pedir asistencia, por ejemplo, si tenemos que manipular el catéter, también toma de muestras de laboratorio, la administración de, no sé, de calcio, de potasio, todo eso lo consultamos con ustedes. Y bueno, también los controles de signos vitales. Así que sí, es muy importante el rol de enfermería. Perfecto, gracias, Pame. No sé si hay alguna pregunta más que se quiera realizar desde el chat o puede alguno abrir su micrófono. Hay varias enfermeras que del servicio de médula que están también conectadas. Dice, los días de colecta se realizan peso, electro, acceso venoso periférico, más carga de calcio, ¿no? ¿Cómo que es? El día Y de, potasio, dice. a ver si veo la pregunta. Ah, está ahí en el chat, sí. Ahí abrí el chat, porque si no después me pierdo. A ver, ténganme paciencia. Los días de colecta. Sí, bueno, nosotros podemos tener en cuenta el peso del día anterior, que es decir, el día que se interna, o lo podemos hacer pesar ese mismo día que nosotros vamos muy temprano, si hay balanza
dentro de la habitación o podemos ir a buscarla, también lo pesamos, lo controlamos, todo esto antes de conectar al paciente, ¿no? Controlamos los signos vitales, vemos que si está todo normal, ya sabemos que el paciente está en condiciones como para iniciar la féresis. La carga de calcio, eso lo vamos evaluando según los laboratorios. Si nosotros apenas iniciamos la féresis, que vamos a conectar al paciente, manipulamos el catéter, tomamos muestra para mandar al laboratorio y le vamos a hacer un hemograma y un medio interno, esperamos el resultado y vemos si el calcio ya empezó a descender, mismo que el potasio, ya podemos ir administrándolo, infundiéndolo, o esperamos a un segundo control de laboratorio. Así que eso lo vamos viendo cómo viene. Perfecto. Algunas, Pamela, vos que nos puedas dar Sí. algunos tips de precauciones estándar que se debería tener en cuenta durante todo el proceso, ¿no? El proceso Durante el para... procedimiento. Sí, bueno, puede haber, por ejemplo, hipotensión o hipertensión durante el procedimiento. Por lo general somos el operario es el que está dentro de la habitación y como contamos con monitor o lo controlamos también nosotros, damos aviso. Si el paciente está hipertenso, hipotenso, lo hablamos con los médicos también, si es necesario algún tipo de medicación para su presión, si por ejemplo presenta vómitos. Una de las cosas que tiene el Plerixafor, los efectos que puede tener a las horas es que diarreas, vómitos, náuseas, por lo general el paciente la noche previa ya casi no duerme porque o está en el baño por este tema de los vómitos que los tiene un poco a maltraer. Entonces lo que se puede hacer es, bueno, si es necesario, administrar el tipo de medicación para lo que esté pasando en ese momento. Otra cosa, bueno, otra de las cosas que yo mencionaba es que puede haber algún tema con el catéter, si el catéter, por ejemplo, está posicional, a nosotros se nos dificulta un poco la extracción, hace que todo se prolongue en el tiempo, entonces todas esas cosas también está bueno tenerlas en cuenta previo a conectarlo al paciente, o sea, nosotros llegamos y si ustedes ya saben que el catéter no está funcionando correctamente, eso es algo que lo tenemos en cuenta previo a conectar al paciente, ¿no? Porque eso nos da la pauta si vamos a poder colectar bien o nos va a costar la féresis. Bueno, no sé si hay alguna preguntita más relacionada con el tema. Pueden abrir el micrófono si lo necesitan. Voy a dejar de grabar.